Buenas tardes, televidentes de México. Hoy hablaremos sobre el milagro mexicano y el modelo económico hacia adentro. Para comprender este modelo, es necesario revisar sus antecedentes, concretamente a mediados del siglo XX. La situación de México, con una población en su gran mayoría rural y dedicada sobre todo a las labores del campo, no se comparaba con la prosperidad económica y desarrollo industrial que Europa y Estados Unidos ya tenían en esa época. Pero algo pasó en el panorama mundial. Las naciones industriales más poderosas se vieron inmersas en la Segunda Guerra Mundial. Esta situación dio la oportunidad a que México implementara un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. El logro de estos indicadores económicos fue una consecuencia de la implementación de un modelo denominado sustitución de importaciones, lo que implicó disminuir la compra de productos del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Fue entonces que se crearon parques industriales en el país. El modelo económico hacia adentro comenzó en 1940, cuando el incremento económico en México rebasó la tasa de crecimiento de población. Marcó el final del México rural, pasando a la etapa de un país industrializado y moderno. También empieza el movimiento de la población de campo a ciudad. Sus etapas son crecimiento de inflación de 1940 a 1958, desarrollo estabilizador de 1968 a 1970. En esta etapa, como consecuencia de una situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo nuestro país, se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Su última etapa fue etapa de crisis y agotamiento, de 1970 a 1982. En esta etapa, el crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, pronto llegó a su fin, debido a que esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron llamados cinturones de miseria. Estos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Durante la etapa de crisis y agotamiento, la situación se hizo más compleja, cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas y con ello un déficit en la balanza comercial. Esto significaba que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba, es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Aunado a esto, la capacidad de ahorro de los mexicanos se venía abajo, contrayendo aún más la economía. En estas condiciones, nuestro país se vio orillado a recurrir a préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. Entre los factores que propiciaron esta etapa de crisis y agotamiento se encuentra que esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades. En la década de los 50 se afirmaba que la mitad de la riqueza de la nación estaba en manos del 10% de la población. Estas condiciones generaban inconformidades entre los obreros y los campesinos. ¿Por qué ocurrió el movimiento estudiantil de 1968? La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes reunidos en un mitin en la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México, porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. Finalmente, el crecimiento económico que México experimentó después de la Segunda Guerra Mundial fue sin precedentes en su historia. Sin embargo, también generó efectos de los que aún no se ha podido recuperar. Sembró las crisis del campo mexicano. Muchas gracias, televidentes, por escuchar esta estación. Los esperamos mañana con más hechos históricos mexicanos de relevancia.